Bueno, este módulo 4 que nos toca empezar hoy, habla de, con respecto a los bienes virtuales, la página web, criptomonedas, que en realidad son cosas tan nuevas que, que no hay una fórmula específica, o por lo menos que yo no tengo conocimiento de eso, porque son todas cosas que han salido no hace mucho tiempo, y son cosas muy abstractas, que no se puede dar un valor específico. Entonces, lo que yo hice fue, porque decimos, ¿se puede tasar bienes virtuales? ¿Y qué serían? Supuestamente sí se podrían tasar, más allá de que sería un poco más difícil llegar a un valor, ¿no es cierto? Porque no hay una fórmula específica, porque también es muy subjetivo. Pero entonces lo que yo decía era, bueno, ¿qué serían los bienes virtuales? Porque decimos, sí, hay que tasar, se pueden tasar bien virtual, pero ¿a qué llamamos bien virtual? Un bien virtual es un activo de carácter digital que existe únicamente a nivel informático, por lo que es intangible. Los bienes virtuales son objetos que tienen existencia aparente y por lo tanto no real, que son comprados e intercambiados en Internet. Un objeto virtual no tiene valor intrínseco en el mundo físico real y es por definición intangible. Acá no estamos hablando de cuando hacemos una compra online, ¿no? Si me quiero comprar un televisor o el ciber que tenemos ahora, eso es otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de bienes virtuales que son totalmente intangibles y son Como acciones. digitales. Pueden ser acciones, puede ser, sí. Por ejemplo, los bienes virtuales son objetos o dineros no físicos que pueden ser adquiridos dentro de una comunidad o un videojuego en línea también. Yo creo que el más conocido son los videojuegos. Los bienes virtuales, por definición, no tienen un valor intrínseco y son intangibles, aunque deben comprarse con dinero real. Pueden otorgarse una autoría o una propiedad a nivel digital. Y acá únicamente son dos sentidos que pueden interactuar con este tipo de activos, ¿no? La vista y el oído. Están construidos o creados a partir de un software y se apoyan en hardware, o dicho de otra manera, de componentes y herramientas físicas. Pero volvemos al principio, es algo tan intangible que no hay una fórmula, porque va a depender sobre todo del interés de la otra persona. Lo mismo va a pasar con la página web. Si bien ahora vamos a ver de qué se compone una página web, y también es muy intangible y no hay un valor, porque va a depender de la cantidad de visitas que tiene. Bueno, me estoy adelantando. Me vuelvo acá, o si no yo empiezo a hablar y me voy. Las clases o clasificación, ¿no es cierto?, de estos bienes virtuales pueden ser libres, económicos, de consumo, de inversión, intermedios y finales. Los libres se tratan de aquellos que son de acceso ilimitado. Los archivos de texto simples son de acceso y obtención prácticamente infinito, ya que no necesita un programa que se dedique a leerlos. Vienen por defecto en cualquier sistema operativo. Los económicos tratan de englobar aquellos bienes a los que no pueden acceder todos los agentes por igual. Un ejemplo es la inteligencia artificial, la cual es desarrollada para grandes empresas o instituciones. O sea, es como que esto le va a interesar únicamente quizás a determinados sectores, en este punto de una empresa, ¿no? El de consumo son bienes que se utilizan en el día a día de forma cotidiana. En este caso el más representativo sería la red de Internet. El de inversión son bienes en los que el objetivo final es obtener un beneficio final. Las criptomonedas son un activo digital que cumple a priori con esta función. Las criptomonedas sí también tienen un valor, pero pueden ir obviamente variando constantemente. Y los intermedios y finales se trata de bienes que al final formarán parte de un bien final. Ejemplos son los reportes de datos en el sector del Big Data. Si bien los datos están en el reporte,
se deben interpretar, hacerlos visuales y finalmente crear un informe o presentación sobre ellos. Aquí el bien intermedio son los datos del reporte y el bien final el informe que los interpreta. Acá, por ejemplo, serían las encuestas, ¿sí? Que luego que se hace una encuesta, a lo mejor desde el punto de vista virtual, se llega después a un informe para dar una interpretación de lo que se ha preguntado allí, ¿no? Los públicos son bienes que pertenecen al sistema público o la sociedad en general. Hoy me voy a pasar leyendo, disculpen, pero no hay otra forma de dar. Un ejemplo sería el software libre, el cual es accesible para cualquier usuario. Los privados se trata de bienes en los que su uso se restringe a cierto ámbito, generalmente el personal. Claros ejemplos son las fotos y los videos personales. La propiedad privada, por otra parte, este tipo de bienes son de carácter privado, pero con la diferencia de que se pueden explotar económicamente. Un ejemplo pueden ser las plantillas de calculadoras o contratos en formatos Excel y Word vendidas. Los normales son bienes en los que su demanda aumenta, conforme a la renta media se incrementa. En este caso, un ejemplo podrían ser los videojuegos. Los inferiores, por otro lado, en este caso, la demanda de estos bienes disminuye cuando la renta aumenta. Se puede poner como ejemplo cualquier bien virtual que se quiera vender de segunda mano, tales como videojuegos, películas y música. Por eso decíamos que es desde el punto de vista del oído y desde el punto de vista visual, que hablé antes, ¿se acuerdan? ¿Alguien quiere agregar algo respecto a esto? La realidad que lo veo complicado la actuación de esto. No sé si hay algún caso, no sé cómo llevarlo a la práctica. Y a lo mejor nunca escuché, y por suerte, digo por suerte porque no sabría bien cómo encararlo, ¿Cómo tasas algo claro, virtual? soy totalmente sincera, que me digan, bueno, que lo tase desde el punto de vista, algo virtual. La verdad que no, seguramente si me tocara esto, iría pura y exclusivamente a alguien que sepa mucho de informática y que me diga desde ese lado, que me informe cómo sería y con respecto a eso algo comparativo que él me pueda dar para yo poder arribar a un valor, ¿no? Pero nunca he escuchado que algún colega le haya tocado tasar esto y a mí, por eso digo, por suerte tampoco me ha tocado. Porque ustedes Claro, porque es algo recuerdan, tan, sí, tan intrínseco que no sabes qué. sí, muy abstracto, eso es la Muy historia, complejo. demasiado, sí, sí, Profe, sí, sí, sí. profe, la otra vez, no sé si puede ser de utilidad, a mí me llamó también la atención, había una orquesta musical de Córdoba, creo que era Trulala, que Ah, se el había nombre, embargado creo, el nombre y sí, se iba a rematar el nombre de la orquesta. sí, Eso sí, pero puede estar incluido dentro de eso, se puede interpretar como un bien. sería una marca, claro, allí sería, pero sería más como marca, creo que no algo virtual, Julio, desde ese lado. Sí, recuerdo que al final se suspendió, no se llegó no se No llevó se a llegó cabo. acá. No, Ujú. no, no, no. Profe, supongo que se refiere a, por ejemplo, si alguien crea un software, en este caso como los de inmobiliaria, programas de inmobiliaria que se utilizan, que es lo que más vamos Sí, a utilizar nosotros, en una sociedad sí, y se quiere disolver esa sociedad, supongo que ahí va a ser, puede sí, llegar a ver en sí, quién queda con los derechos de este software, por ejemplo. sí. O algo parecido a lo que pasó con Facebook y Instagram, que fue como comprando, y WhatsApp, viste que fue comprando como que, Sí, supongo que se refiere a eso. sí, puede ser también algo respecto a eso. Yo esto lo relaciono mucho con la página web, ¿no? Si bien las páginas web, a ver, ustedes quieren hacer una página web de una inmobiliaria que estén teniendo y no es muy bajo el valor para que te hagan la página web. Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, pero ese es el software, pero la página web se hace en base a un software que ellos crean y que de ahí te crean a cada inmobiliaria. Te digo porque justo tengo un amigo que se dedica a eso.
De ahí ellos le crean en la página con el dominio de cada inmobiliaria, ya con, digamos, con todo el programa. Ahí claro, ahí sí podés tasarlo, digamos. O tu amigo va a dar un valor estimativo, o mejor dicho, no estimativo, claro, un valor. ¿Sabés más o menos cuánto está? No. 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 Profe. Pero parece que... Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Fabiana. Porque, o sea, una página, usted dice la página, en este caso una inmobiliaria, ¿no es cierto? Y el valor, ¿cómo se daría y se pondría el valor tendría de acuerdo a la complejidad de cómo se construyó la página o de la cantidad de visitas que esa página, o sea, para cotizarla, ¿no? Sería la cantidad de visitas que esa página registra por día, a nivel mensual o anual, o así se podría, digamos... Desde ese lado, la complejidad ya te lo cobró el programador que te hizo la página, que como estábamos hablando recién, creo que era con Erika, el amigo, por ejemplo, dice, yo le digo al amigo de Erika, bueno, yo quiero que me hagan una página para mi inmobiliaria, y él me va a cobrar, no sé, 150, 200, no sé, 150.000 pesos. No sé el valor real de hoy, ¿no? Pero vamos a suponer, mí, profe, sé que no es muy barato. El lunes hablé con un programador y me pasó por mes, te cobran o puedes pagar por semestre o por un año, y me pasó 5.200 pesos por mes. El mantenimiento, todo de la página pero web. una cosa es el mantenimiento, Emanuel, y otra cosa es la confección de la página. Bueno, ¿averiguaste bien eso? Por ahí, yo tengo, o sea, me dan y después lo tengo que manejar todo yo. Eso me dan después también una ayuda, yo llamo. Sí, claro, y después, por ejemplo, también tengo el sistema de administración de la inmobiliaria, que más o menos por mes estoy en 4.400 pesos. Claro. Pero son muy pocos los que hoy en día te venden. Bueno, yo de chusma, nada más, no es por... Como para que tengan una idea, que a lo mejor... Claro, para tener una idea, porque lo que está diciendo Manuel es el mantenimiento. Y otra cosa es mantenerla. O sea, claro, exactamente. Sí, no están vendiendo generalmente las páginas, porque hoy con los valores... te crea y te genera el soporte, porque digamos, ¿qué es lo que tienen ellos también, lo que ofrecen dentro del servicio? Lo que vos publicás, lo publican en portales y a su vez como que generan red de contacto, te generan un contacto con otro inmobiliario por si vos querés también ofrecerle la propiedad que tenés. Entonces eso está bueno, pero bueno, yo te lo explico con mis palabras. Son cosas que escapan, claro. Escapan, soporte, o sea, vos llegás a tener un problema porque no deja de ser tecnología eso. Te llega a caer en la página, te llega a suceder algo, ellos tienen todo esa información guardada para que vos no la pierdas, para que si hay algún virus, algo que ingresa, digamos, claro, que no pierdas todo. Sí, no sé quién me pregunta. Yo, profe, pero la evaluación de esa página estaría, o el videojuego estaría de acuerdo a la visita y cómo se va a cotizar. Sí, el tiempo que tiene, la visita que tiene, el tiempo, si es que realmente se notó que hubo un interés de parte del otro lado o no. A lo mejor yo puedo sacar un videojuego, pero no le interesa a nadie y no. Por más que sea un videojuego, no es que va a tener un valor importante. El asunto es que tenga un valor, que la gente esté interesada en eso, que tenga muchas visitas desde ese lado. Por eso yo lo relaciono mucho esto con la página web, como estábamos hablando recién. Para que ahí con el tema de las páginas hay dos cosas que hay que tener por separado. Digamos, a ver, porque una cosa es hacer un sistema o una página, que eso se puede medir y se mide en general y se cotiza en cantidad de horas de desarrollo, horas hombre. ¿Sí? Y eso tiene un valor, es una cosa, pero de lo que estamos hablando acá, según yo entiendo, es del valor intangible que tendría esa página luego de estar en servicio, ¿sí? Que no pasa ni por hacerla ni por el mantenimiento, sino no, cómo le reditúa a la persona ganancia. Que eso sí es lo difícil a veces de valorar.
Claro, es una tasación de la página web esta que obviamente no vamos a tener en cuenta porque ya en su momento ya está hecha la página, pero ¿qué vamos a tener en cuenta desde este punto? ¿Cuáles son, por ejemplo, que lo tengo acá? Para irnos a un ejemplo simple por ahí que podemos relacionar, podemos asimilarlo a una cuenta, a una fanpage de Facebook o una cuenta de TikTok o Instagram que se evalúan o se miden por la cantidad de seguidores. Ajá, sí. Y en función a eso tienen más o menos valor. Claro. Pero puede ser algo similar a lo que pasó con Google a principio de año, ¿o no? O fin de año, del año pasado. No escucho, chicos, no sé si los micrófonos, compañeros. Puede ser algo similar a lo que pasó con la página de Google a principio de año o fin del año pasado, no me acuerdo, que el dominio tiene un periodo. O sos titular del dominio por un periodo de tiempo. Ajá. Sí, el asunto es evaluar eso. Pero por eso que se renueva, si no se pierde. Pero vos todos los años tenés que pagar el dominio. Sí, todos los años se paga, es cierto. Ajá. Profe, ¿puede uno analizarlo como una obra de arte en realidad? Porque es algo como, si bien no es que es intangible, la obra de arte. La verdad que yo en particular lo relaciono con la obra de arte, porque para una obra de arte uno tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la captación, qué sé yo, si una determinada escultura, si hay personas que el día de mañana van a tener compradores o no, si el autor está muerto, ustedes saben, falleció, saben que vale más. Acá en este caso no vamos a tener en cuenta si falleció o no la persona que hizo, pero sí si tiene interés o no desde el otro lado. Yo algo lo relaciono con la obra de arte, Flor, algo sí. Porque la obra de arte también es algo intangible. Una música, un cuadro, para mí un cuadro a lo mejor para vos es espectacular y para mí no tendría mucho sentido. Vos pagarías, no sé, $50.000 y yo no pagaría nada. Entonces es muy subjetivo también, ¿no? Pero por eso va a depender del interés o la demanda que tendría, ¿no es cierto?, del otro lado. Profe, y subjetivo. Un tema musical también se podría tasar, por ejemplo. Sí. ¿Eso está encuadrado dentro del arte? Y estaba encuadrado dentro del arte de la música, sí, también, como una obra de arte. Está bien. Yo esto lo veo como por ahí puede ser una página web comercial, por ahí, qué sé yo, Dafiti.com, que vende zapatos, qué sé yo, el dueño de Dafiti le hace un juicio para embargarlo y le embargan la página web. Sí, pero ¿por qué sería? ¿Por el reconocimiento, por los años que tiene, por la cantidad de visitas que tiene? La visita, el movimiento de ventas, por la página. Claro, entonces ahí, Fabricio, estamos dando unas pautas de qué tendríamos en cuenta al momento que tendríamos que tasar una página web. Por eso yo les decía que no les puedo dar una fórmula, ¿no? o por lo menos no que yo sepa que algún autor o alguien de tasaciones haya elaborado una fórmula. Creo que sería difícil también elaborarlo, ¿no? Pero dependerá ver los ingresos que tiene gracias a la página web. Exactamente. Los ingresos tangibles. Ajá, exactamente. Todo eso vamos a tener en cuenta. Y las partes principales, sí. Yo, por ejemplo, pienso además del costo que tiene el mantenimiento y lo que te salga, el contenido que tiene, porque, por ejemplo, en vez de una página web hay sistemas que son base de datos y tienen muchísima información ahí adentro. Eso no sé cómo se mide porque, no sé, me ocurre que hace un tiempo nos hackearon el sistema en la empresa donde yo trabajo y pedían un rescate, digamos, para devolver toda la información que es trabajo de 20 años, digamos, o sea, es incalculable eso, no sé cómo se calcula. O sea, a ver si entiendo. ¿Qué daño hicieron, por ejemplo? ¿Cómo calculas eso? ¿A tu empresa le querían cobrar la devolución de lo que le sacaron? Ahí se estamos... Como cuando te roban la moto y después te dicen, te devuelvo tu moto si me pagas. Exactamente. tanto. 3 Bitcoin pedían de rescate. Mira pero vos. por ejemplo que agarren a la gente y vamos a un juicio y digan, bueno, vamos a evaluar ese sistema, por ejemplo, porque además del costo que digo que tiene que te sale en plata, el contenido que tiene esa, por ahí es
no es lo mismo un sistema de una empresa mucho más grande que de una empresa más chica, digamos, por más que sea el mismo sistema. Sabemos que aparte, hay una vez que lo personas... copiaron ya no vale lo mismo. Claro, pero sabemos también hoy que recién hablaste, Alejandro, de la base de datos. Hay mucha gente que vende base de datos, ¿no? Pero ese valor lo pone la persona en forma subjetiva también, no desde el punto de vista de porque se aplicó una fórmula. No, que dijo el del caso de la empresa tuya, 3 Bitcoin, se le ocurrió a él. No, claro, eso ya lo sé, pero por ejemplo, si nosotros como tasadores, como peritos, tenemos que ir a poner un valor a ese sistema, por ejemplo. Vamos con por más que yo me fije cuánto vale hacerlo, cuánto vale el mantenimiento por mes, cuánto vale el contenido que tiene eso a nivel de información, o como por ejemplo la página de tribunales que hackearon, que también, ¿cuánto vale eso? No sé cuánto vale eso, como esa parte como más... Sí. Eso es como cuando la profe explicó que ella tasó una máquina que no sabía cómo funcionaba. Nosotros como martilleros no podemos tasar una base de datos, tenemos que consultar con un especialista. Claro, exacto. Básicamente. La máquina fue una pavada, ¿no? Al final, después, porque por suerte había un ingeniero que me pudo explicar y qué sé yo. Pero esto sí, también tendríamos que ir, es más, el código prevé que los tasadores podemos ir a una persona para que nos informe de ciertos temas que nosotros lógicamente no tenemos mucha información. Entonces podemos pedir ayuda a alguien idóneo para que nos ayude a elaborar ese informe, que yo siempre les digo que cuando somos peritos tasadores es como una carga pública, digo yo, que no le podemos decir al juez, no, ¿sabe qué? Yo no sé nada de página web, lo siento, arreglátela, busca información, vas a tener que hacer de detective, de todo. Sí, pero por ejemplo no es como una propiedad que vos usás un método comparativo y por ejemplo vos tenés algo que no es comparable con otra cosa. Claro, digamos. claro, exactamente. Va a ser... Pero aplicar las reglas de la lógica. Una lista de nombres es solo una lista. Si esa lista de nombres tiene además los DNI de esas personas, vale un poquito más. Si además de los DNI tiene el lugar donde trabajan, vale un poquito más. Si además tiene el domicilio, y así. Bien, pero ¿cuánto más, Fernanda? Está bien lo que decís, y tenés razón, pero si vos ¿cuánto tenés más una le pondría? información importante que le sirve a mucha gente, tiene otro valor que eso es lo que quiero saber cómo poder medirlo. Claro, y ahí consultás, porque depende a quién les sirva, porque si le sirve a un partido político para hacer campaña, es un precio, por ejemplo. Y volvemos al principio, es muy subjetivo, es lo que la otra persona te quiere cobrar. Pero tasarlo nosotros va a ser muy... La verdad que es difícil. Y aparte depende de dónde salga la base de datos, porque hay una ley que protege la privacidad de los datos, que se están violando. Sí. Si los datos, esa es otra, si los datos son ilegales, no se pueden cotizar. A veces las bases de datos antes en una empresa, las empresas generalmente grandes, ¿qué tienen? Tienen sistemas informáticos muy poderosos, bases de datos, en donde antes la clientela la tenían en ficheros, ahora la tienen informatizada. Entonces, en una empresa es un activo más, es como un bien más que tiene la empresa. ¿Cómo gestiona su administración? Antes se hacía manualmente, ahora ya no. Entonces, por ahí discriminar en una empresa el sistema de cómo administran y todo es medio complicado, porque es un activo más de la empresa. Sí, la verdad sería difícil. Por suerte, repito, no han tocado a colegas ni a mí, pero bueno, en ese sentido, chicos, tendrán que salir a la calle y buscar información. Disculpen que esta vez no les puedo dar una mano y decir aplicar tal fórmula por antigüedad, por vida útil, no. Acá en este caso... nunca he visto una patente de invención. Es muy difícil también porque depende del invento, la proyección que tiene ese invento, quién lo compra, para qué sirve. No es fácil tampoco. No. Pero el punto que mencionó Silvia es muy bueno. Primero y principal, discriminar si lo que estamos tasando es un bien legal o ilegal. Y desde ahí partimos. Sí. Porque datos ilegales... Sí, digamos, es cierto. Es cierto. Tenemos que ver que estén dentro del marco de la ley de protección de datos personales y en función a eso ya tenemos un punto de partida, por decirlo de alguna forma. Hay una ley de información pública y de protección de datos personales. Así como usted pide un informe que le den sobre la situación tributaria, le van a decir que no porque es secreto fiscal.
lo tiene que ordenar un juez. Entonces, ¿cómo aparecen, por ejemplo, los sistemas que informan financieramente la situación financiera de una persona? Saben todo. La situación, claro, están las páginas riesgo online, por ejemplo, la otra no recuerdo cómo se llama, que vos poniendo el nombre de la persona y el DNI te dan 8 hojas de información de esa persona. Claro, está bien, desde el punto de vista profesional, como corredores inmobiliarios, nos viene bien, porque ahí podemos saber si esa persona que está solicitando el alquiler de una casa, cómo está financieramente, ¿no? ¿En qué fase está? Si está en fase 5, lógicamente no se lo vamos a alquilar. Pero eso es lo positivo, digamos, que nos ayuda. Pero por el otro lado, ¿dónde está la privacidad de los datos de esa persona? Pero, por ejemplo, porque los datos financieros son públicos, se pueden incluso obtener desde la página del Banco Central, pero esas páginas no pueden informar bienes personales ni vehículos. Si lo informan, están infringiendo la ley. Que hay páginas que los informan. Inclusive financieramente hay unos datos que no se pueden brindar y se brindan. Hay previsiones expresas, por ejemplo. Así es. Ajá. Pero bueno. Bueno. Las partes principales de una página web, dice, es la cabecera, que es la parte superior de la página, que aquí suele incluirse la información básica de la empresa, la marca, de qué se trata. Después tenemos el cuerpo o body, que es la parte de la web que alberga el contenido principal de la página. Esta parte sí es diferente en cada página de tu sitio, es decir, no será el mismo contenido el que incluyes en tu página de contacto que en la página principal. Y por último tenemos el pie de página o footer, que es la parte inferior de la página web, al igual que la cabecera se repite y es consistente en cada página. En el footer podemos encontrar los siguientes elementos: el menú simplificado, la información de contacto, los botones de redes sociales, el logo de la empresa, el enlace a la política de privacidad. Después, ¿qué diferencia hay entre página web y sitio web? Porque vieron que por ahí lo tomamos como sinónimo, página web y sitio web, ¿o no? ¿O ustedes saben la diferencia? No lean, no sean tramposos, ¿no? El sitio es el todo, digamos, el todo, y cada cosa que uno va entrando es la página, es como la revista. Ajá. Sí, esa es la diferencia. Bien, 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 Belú. La página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados página web. Si lo comparamos con un libro, un sitio web sería el libro entero y la página web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. La plata de los gastos. ¿Cómo, Ale? Bueno, no sé si me habló o... Sin embargo, hay que destacar que en la actualidad el término página web se ha convertido en la definición estándar para todo el conjunto. Básicamente, sitio web y página web se han convertido en sinónimos, es cierto. El común de la gente, ¿no es cierto?, lo toma como sinónimo una cosa y otra, pero bueno, a mí me gustó mucho este ejemplo de decir que el sitio web sería el libro entero y una página web sería un capítulo de ese libro. Me parece que está desde ese lado muy bien representado, ¿no? Lo que es la diferencia entre uno y otro. Ahora, los aspectos a tener en cuenta, y acá les doy algunos tips que tendríamos en el momento de que tendríamos que hacer una tasación. Y tendríamos en cuenta, que ya lo estuvimos hablando hace un rato de esto, ¿no? El número de visitas. El número de visitas dice que sería una buena métrica para el valor del dominio, pero hay que añadir posición en buscadores, enlaces, etc. Recuerden que yo puedo poner algo, pero yo cuando pago más, va a salir primero en el buscador. ¿Sabían de eso, no? O si no, va a salir en la página 7 u 8, eso, pero bueno, eso también hay que pagar. Pero bueno, eso tendríamos que tener en cuenta, porque sería un indicio de que si yo pongo esa determinada palabra, salga primero en el buscador. No hay una forma exacta para calcular, porque es posición en buscadores, enlaces, visitas, todo el contenido que tenga, dinero que se gana en publicidad. Hay libre mercado, es el precio que le quieras poner, y son valores muy subjetivos.
Esto es lo que habíamos hablado hoy entre todos, habíamos llegado a estas conclusiones, ¿no? Es muy subjetivo qué es el precio que quiera poner, depende del interés de la otra persona que lo tenga. Bueno, los desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Los desarrollos inmobiliarios surgen por la necesidad que es la actividad de gestión y coordinación de distintos agentes y actividades involucradas para la creación de un inmueble, bien raíz, con el fin de satisfacer una necesidad de edificio. Y el desarrollador inmobiliario es el que se encarga, en esencia, de encontrar y hacer esa inversión que se pueda realizar. Eso sería entre desarrollos inmobiliarios y desarrollador inmobiliario. Los tipos de desarrollos inmobiliarios, yo después les voy a pasar, chicos, este PowerPoint, por eso estoy yendo un poquito más rapidito. Los desarrollos más importantes en el proyecto inmobiliario pueden ser corporativo, renta, alquiler o venta de oficinas, comercial, renta o venta de alquiler de locales comerciales, residencial, la misma palabra está diciendo, venta de vivienda, unifamiliar y multifamiliar, industrial, que sería la renta, alquiler de fábricas, parques industriales, y el uso mixto, que sería renta, alquiler o venta de oficinas, comercios y viviendas. Los datos a tener en cuenta: los flujos de caja y su temporalidad, los terrenos para emprendimientos, el horizonte financiero. El payback se trata de una estrategia, un indicador usado en las empresas para calcular el periodo de retorno de inversión en un proyecto, la máxima exposición y apalancamiento financiero, la determinación y cuantificación de preventa de unidades, flexibilización y mecanismos de reencauzamiento, oferta final y opciones de niveles de terminación, sensibilidad y resultados. Las desventajas son la volatilidad de sus precios, la falta de aceptación actual por algunas empresas, al no necesitar un regulador como el gobierno o el Banco Central y proporcionar privacidad, pueden ser utilizados para algunos para transacciones ilegales. Eso serían las desventajas, ¿no? Ahora, estoy viendo la hora que tengo que ir a torturar con parcial a mis alumnos del MONSE. La ética profesional, chicos. ¿Qué me podrían decir ustedes que es ética? ¿Quién me podría dar un concepto con sus palabras? La ética, profe, es la formación que tenemos en nuestra profesión de llevar adelante de manera correcta nuestro desempeño del trabajo. Sí, serían reglas morales. Sí. Lineamientos. Nuestros deberes. Nuestros deberes, ¿no es cierto? Que y obligaciones. Y obligaciones. Dice ética profesional, actividad personal puesta de una manera estable y honrada, acá vamos a hablar un poquito de honestidad y moralidad y demás, al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana. Los ejemplos prácticos de ética profesional. Por ejemplo, un psicólogo que no revela la información personal aportada por su paciente cumple con un deber de ética profesional. Una abogada que resguarda las pruebas de un caso judicial está cumpliendo también con su deber de profesional. Un empleado de un banco que llega a horario a su puesto de trabajo cumple también con valores de ética profesional, ¿no es cierto? Siendo en este caso sería el compromiso también que uno tenga. Un trabajo de seguridad que no acepta sobornos respeta los valores de la ética profesional. Y un perito tasador, ¿cuándo estaría respetando la ética profesional? Pregunta. Cuando realiza su trabajo de manera objetiva y no se deja influir por ninguna de las partes. Exactamente. Y en este caso, chicos, desgraciadamente les tengo que contar que por ahí estamos muy propensos a esto. A que una de las, somos peritos oficiales, ¿no? Estoy hablando desde ese punto, a que una de las partes nos quiera entregar un sobre, ¿sí? Para que nosotros podamos inclinar la balanza a favor de un lado o del otro. La verdad que es muy propensa en nuestra actividad como perito tasador. De nosotros depende cómo, Córdoba es muy chiquito, de nosotros depende cómo queremos
que nos reconozcan en el ámbito profesional, ¿no es cierto? Sí, a lo mejor yo aceptando ese sobre por debajo de la mesa y haciendo yo la tasación, inclinándome hacia la persona o la parte que me inclinó, pueda cambiar el auto y hoy pueda tener el modelo 2022. Pero ¿cómo quiero ser yo reconocido ante mis pares? Porque todo, tarde o temprano, eso se puede salir a la luz, ¿no? Y por eso digo, desde el punto de vista nuestro, o de perito tasador, ojalá que no les ocurra a ustedes, o no les ocurra mucho, pero pasa. Porque acuérdense también que muchas veces la regulación de honorario, nos piden una tasación, y a través o dependiendo de esa tasación va a ser la regulación de honorario de los abogados. No estoy hablando mal de los abogados, por favor, ni nadie Profe, se enoje. Sí. por ejemplo, a mí me pasó que no fue un sobre bajo de la mesa, pero sí lo perdí porque era una tasación de divorcio en el cual mi cliente era el marido y la esposa tenía el 24% nada más lo que le correspondía, y el 76%. Entonces la abogada de ella sobrevaluó la propiedad de tal manera que yo iba a quedar totalmente para abajo, pero la sobrevaluó porque era mucho menos lo que le correspondía a ella, era muy bajo el porcentaje, entonces para que tuviera más dinero, y lo tuve que dejar. Desde ese lado, ajá. Claro, porque yo, poniendo la realidad, enterraba a mi cliente prácticamente, y si no tenía que hacerlo a igual que ella, que era mentir, o por encima, que era peor. Sí, era una situación compleja, ¿no? Porque claro, porque en realidad no hubo nada bajo la mesa, pero lo hizo. Claro. Sí. ¿Entendés? La abogada hizo, primero que no era perito, lo hizo ella, lo presentó ella, y era... No se puede explicar. Bueno, pero un perito tasador se podría haber hecho una fiesta con eso, porque un perito tasador iba a saber cómo tirar esa... Sí, yo entiendo lo de tu cliente, le estoy hablando desde el punto de vista objetivo, olvidándome de tu cliente, del 26% que le corresponde. Pero él era perito de parte. Claro, era de parte. Aunque sea perito de parte, uno tiene que ser leal a lo que uno ve, sabe. Uno tiene que regirse por sus valores. A sus conocimientos y a sus principios, porque los clientes van y vienen. Y el cliente no se debe mentir, porque después la mentira tiene patas cortas y genera problemas. No, imagínate acá que somos pocos. La mancha el nombre de ella. Claro. Sí. El cliente que se le miente después lo vuelve. Además de eso, se lo puede hacer entrar en razón. Es peligrosísimo eso también. Sí, lo que pasa es que, a ver, es para discutir, ¿no? Este tema, y realmente es interesante, porque podríamos hablar de un abogado penalista que sabe que violó a una criatura de 3 años y sin embargo lo defiende. Eso es otra cosa. Es su deber, pero por el otro... Tiene que tener una defensa por constitucional, por derecho constitucional. Pero está en cada uno si va a defender a ese tipo de personas o no. Claro, bueno, entonces ahí estamos hablando, ahí te vas a regir por la ética. Está cumpliendo un ejercicio, una actividad profesional. Sí, es cierto, que tiene que defender. Pero toda tampoco persona... para defender a ese, aunque sea violador, no puede robarse el expediente, no puede ir a hacer un montón de chantadas porque no lo debe hacer. Sí. Claro, imagínate yo con qué me iba a defender llegando a ese valor. No. Sí, es una línea ahí muy, muy fina, ¿no? Que a veces... Sí. Una delgada línea que hay que tratar de volver a los cauces. Sí, eso sí. Los principios básicos dicen... Es una de arranque, ¿qué hacía el abogado tasando? Bueno, pero si el juez no estuvo en contra... Sí. Los principios básicos en ética profesional es el respeto a la confidencialidad de información, sensibilidad ante conflicto de intereses, respeto a normas y reglas del derecho, conciencia profesional, profesionalismo, actuar con lealtad y buena fe, sentido de responsabilidad, respetar el ejercicio de los derechos de los demás y no causar perjuicios a otros. ¿La ética y moral son sinónimos?
No. Y la moral son todas aquellas reglas de conducta que pretenden, pero más allá que también uno por ahí lo utiliza como sinónimo, ¿no? Pero haciendo algo más fino, digamos, un estudio más pormenorizado de esos dos vocablos, se podría decir que la moral son todas aquellas reglas de conducta que pretenden regular las acciones concretas del hombre. Y lo ético es la reflexión sobre esas normas o esas reglas de conductas. No se ocupa del qué hacer, sino de si es necesario que existan normas o no. Los colegios profesionales, a través de los tribunales de disciplina, se encargan justamente de que se ejerce la profesión con corrección. Exactamente, el tribunal de disciplinas. ¿Cuándo yo no sería ético? Y aquí estamos, ¿no? Estoy en la mitad y ¿qué hago? ¿Me voy para una línea o para la otra? Por eso está un diablito y el angelito. Por ejemplo, ¿cuándo no seríamos éticos? Cuando haríamos abuso de poder. ¿Qué sería el abuso de poder? Cuando una persona que tiene más autoridad sobre otros individuos o sobre otras personas, ya sea término social o político, utiliza esa posición para ejercer, pero poder solo en su beneficio, causando daños morales ante los otros sujetos que reciben, por ejemplo, un maltrato. La discriminación creo que es uno de los problemas éticos más notables, ¿no es cierto?, en la actualidad. Desgraciadamente hay mucha discriminación, creo que también yo lo relaciono mucho con el bullying. Hoy veía en el noticiero una señora en Río Negro, no sé si vieron, que estaba cansada de que le hagan bullying a su hijo, un chico de secundaria. Y claro, pero la señora, uno dice, está mal, porque lo recontra pegó al chico que le hacía bullying a su hijo. Pero esta señora fue muchas veces a hablar con los directores. O sea, no estoy haciendo apología al maltrato que hizo esta mujer con ese alumno, con ese chico, con el compañero de su hijo. Pero esta mujer, pobrecita, también ya estaba cansada por el otro lado, ¿no? Porque había ido muchas veces a hablar con los directivos del colegio y no la escucharon. No hicieron nada. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer, por más allá de que esté mal, ¿no es cierto?, voy a hacer justicia por mano propia, habrá estado cansada. No explicó, no contaron hoy los pormenores de por qué le hacía bullying al hijo, no sé si el hijo qué problemas tenía o no, pero bueno, estaban hoy todos en contra de la mujer, pero la mujer había ido muchas veces al colegio y no, pobre, discriminación. Yo por eso digo que lo relaciono mucho con el bullying, que es lo que hoy también está desgraciadamente en boga. Sí. Discúlpeme, usted sabe que en Córdoba se sucede mucho, sucede continuamente. Yo cuando viajo por trabajo, por lo que tengo que viajar, yo escojo mucho discúlpeme la demora, el colectivo del Córdoba. ¿Alguna vez alguien vio cómo sube un chico con discapacidad en un silloncito de rueda? Que no tiene un badén, que no tiene una rambla. Claro, bueno, sí, sí. Yo lo veo siempre, porque es vergonzoso, los arrastran como si fueran cualquier cosa. Entonces el chico se alcanza a escoger de dónde puede, ¿sí? Sí, sí. Entonces es vergonzoso. Y usted le dice algo, nadie respeta a las personas de bien, nadie respeta los dos asientos primero, tanto de Urquiza, lo que sea. Entonces, aquel que tiene un pase, el que acompañante, que está bien, no le da lugar a otra persona. Entonces, es vergonzoso. Yo tengo una charla ahora, ahora el 10, porque yo sufro una discapacidad y sé lo que se me burla. Pero más allá es la persona, como estamos hablando de la ética. Yo tengo mi ética de mi casa, o sea, de mi casa, la tengo de educación de mi casa, que no debo buscarme sin mirarme yo. Bueno, pero lo que veo es esto, porque cuando uno va a tribunales, hay gente también que tampoco en los tribunales hay todo peldaño. Yo conozco un abogado muy profesional que tiene una discapacidad en sillón de ruedas. Recién ahora se dieron cuenta en el tribunal de Belvé que lo tienen que pasar por el badén. Pero bueno, es vergonzoso. Y así las cosas más.
Sí, sí, desgraciadamente es así. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con la falta de empatía, porque si yo veo que... ¿Saben lo que yo me doy cuenta, por ejemplo, mucho, y tengo muy presente, yo que ando, camino mucho, los cieguitos que se ponen en la esquina esperando que alguien los ayude a cruzar la calle? Se quedan paraditos. Y yo estoy, de verdad estoy siempre muy atenta a eso, y te agradecen muchísimo porque ellos se ponen ahí paraditos y la gente pasa y digo, ¿no se dan cuenta que está parado porque es obvio que quiere cruzar la calle? Digo yo, pero está en la esquina y no sabe, no está, no, obviamente no ve el semáforo, no ve si vienen autos, y la gente pasa por al lado como si nada, y digo... creo que eso para mí es falta de empatía, ¿no? Sobre todo, porque ponerse en el lugar del otro. Y acá una falta de empatía que les voy a contar rápidamente, una situación que me pasó a mí, o no sé si les conté al principio hace tiempo. A ver, desde el punto de vista de tasador, ¿no? Yo tenía que tasar una casa que creo que ya les comenté, de una persona en Alta Córdoba que, si bien estaba muy bien ubicado, el barrio Alta Córdoba acá estaba a media cuadra de la plaza principal, era una casa muy viejita, chorizo, que la verdad que era como más bien como para demolerla, era más bien valor terreno, ¿no? Y cuando yo le digo al dueño, al propietario que me pidió que le hiciera la tasación, una tasación particular, le doy el valor, me dice, pero no, mi hija, eso no vale, esa casa, mi casa vale mucho más. Si esa pared que usted ve ahí, la hice yo cuando tenía 4 años con mi papá. O sea, a él le daba un valor sentimental a algo que, y ahí yo tuve que usar la empatía con esta persona, porque más allá que él no tenía razón, ¿qué ganaba yo hiriéndolo al señor y decirle, pero señor, si la casa no sirve, solamente es valor? Yo le entregué la tasación como él me había solicitado, si estuvo de acuerdo o no, ya era problema de él, pero no, otra persona puede decir, pero ¿qué estás hablando? ¿De qué estás diciendo? Yo creo que desde ese lado nosotros tenemos que vamos a tener que utilizar mucho la empatía desde el punto de vista, y hablando ya específicamente como tasador, ¿no? Porque para la persona que te pide que realices la tasación, vale oro. ¿Por qué? Porque ve el esfuerzo que le costó hacer esa casa. ¿Y para qué gano yo tirándole abajo? Tampoco voy a mentir, pero es como que tenemos que utilizar mucho acá la empatía para no herir a la otra persona. ¿Qué ganamos con eso? Yo conozco un caso, profe. Se dice actuar con tacto. Claro. Sí. Yo conozco un caso, profe, en la cual se iba a poner en venta un terreno grande, en donde había un cortadero de ladrillo. Y la gente del cortadero de ladrillo quería venderlo, dice que había que tener en cuenta la producción. Claro, ¿no? Y había que hacerle entender que lo menos que iban a hacer el comprador es ponerse un cortadero de ladrillo. Exacto. Sí, claro, no había exacto. forma. Yo ya no sé si no querían entender o qué, pero... Sí, tenemos que ser como psicólogos de alguna manera, Julio, para poder tratar de hacerle entender, persuadir o utilizar toda nuestra oratoria para persuadir a esa persona. No sé, yo soy tengo ese carácter, ¿no? No herir a la otra persona. ¿Para qué? Si le doy la tasación, o le digo, bueno, sí, ese es su punto de vista, respeto su punto de vista, y no tampoco ponerme a discutir o decirle, no, porque no es así, porque si él piensa que es así, bueno, ya está. Pasa que por ahí, ¿no es cierto?, nos puede perjudicar desde el punto de vista tuyo, Julio, a lo mejor que vos la tenías que vender, y él quería que venderla a 30, por decirte cualquier número, $30.000, cuando en realidad valía 10.000. Él calculaba como si fuera un lote en embalsina. Claro, sí, pasa, pero bueno. ¿Para qué sirve la ética o en qué nos beneficia la ética? ¿Qué puede ser? Siempre tendrás buena reputación, y una buena reputación se traduce en confianza. Al actuar bien y operar de manera correcta, todos tus clientes tendrán una buena imagen de tu marca. En este caso sería tu apellido, ¿no? Porque nosotros es nuestro apellido. Y los consumidores preferirán aquel producto en el que sientan que pueden confiar.
Mejoras la relación con tus clientes para construir una relación a largo plazo con los clientes y lograr el retorno de los clientes. Todo negocio debe basarse en la ética. Es mantener el foco en dejar una impresión duradera y positiva en las mentes de los clientes mediante la confianza, sobre todo, ¿no? Aumentás la retención de empleados. Todo empleado querrá permanecer en aquel empleo donde su líder valore y respete sus derechos y sus aportes. Lográs transmitir este valor entre tus empleados cuando la ética es el eje de la cultura de tu negocio. Cualquier persona que sea parte de la organización tiende a hacer un uso racional y correcto de los bienes de la empresa. Se asume como una falta a la ética y por ende a la cultura de la compañía el uso de los recursos de la empresa para beneficio personal. ¿Sí? Hoy, discúlpenme, estuve más como, me parece, sacerdote o algo así, hablándoles desde ese punto de vista, pero bueno, la ética es eso, ¿no? Y nosotros tenemos que decidir, así como estaba el dibujito, ¿no? Del diablito y el angelito, que cómo es lo que nosotros queremos el día de mañana que nos reconozcan como profesionales. Sí, puede ser que yo tenga ahora el auto modelo 2022, pero en la calle me van a reconocer como que, sí, esa es la tasadora que se vende, le pasás unos pesos y te da la tasación que vos quieras. Tampoco es eso, ¿no? Porque como decía recién acá lo que acabo de leer, la marca en ese sentido sería nuestro apellido. Entonces, es como nosotros queremos que nuestros pares nos reconozcan en la calle, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social. Entonces, bueno, va a depender, ya es de cada uno cómo va a manejarse el día de mañana. Yo lo que les conté fue cuáles serían los beneficios, ¿no?, que tendrían, que realmente serían tener clientes, que el cliente, como habló en un momento Silvina hoy, tenga confianza en vos. Esto es mucho, chicos, de boca en boca, ¿no? No hay mejor publicidad que de boca en boca. Sí, es un buen tasador, es un tasador justo, y después te llaman para hacer tasaciones particulares. O decir, pero ¿cómo consiguió mi teléfono? Y no, me dio fulano que usted hace mucho le había hecho una tasación. Cuando uno actúa bien, tiene sus beneficios.